Hoy hemos reunido los 6 capítulos de la conferencia Ausencia Paternal y sus consecuencias en el crecimiento de un individuo, un hijo. Espero que disfruten los 6 capítulos. Ahí están enumerados. Un abrazo, cuídense mucho y suscríbanse. Queremos ser más. Chao, chao. A veces vemos personas que tienen muchos problemas, por ejemplo, toman malas decisiones, tienen vidas disfuncionales, matrimonios disfuncionales, familias disfuncionales, hijos disfuncionales. Entonces uno a veces se pregunta, pero ¿de dónde viene tanto problema? Incluso vemos personas que toman decisiones como a la carrera, como sin validar nada. Entonces uno se vuelve y se pregunta, ¿de dónde viene tanto problema? Y a veces, enterándose por diversas circunstancias, aunque normalmente uno no se entera, pero cuando se entera se da cuenta que hubo ausencia paternal. La ausencia paternal puede ocurrir por diferentes motivos. Por abandono del hogar por parte del hombre, por decisión de la madre de que el padre se vaya, decisión de la madre de que no dejar que los hijos vean a su padre, por la muerte del padre. Normalmente, ¿por qué tocamos el tema de la ausencia del padre? Porque la ausencia de la madre, casi siempre la madre es la que asume el cuidado de los hijos por algo inconsciente, por creer que ella puede criar los hijos solo, puede educar a los hijos solo. Resulta que en estas decisiones, se están cocinando muchos problemas. Se están cocinando muchas semillas de problemas emocionales, de problemas disfuncionales en identidad sexual, en la autoestima. Cuando vemos gente con baja autoestima, nunca averiguamos las circunstancias del origen. Creemos que solamente ir al psicólogo y que el psicólogo solamente recitar un mantra o ir a una persona, un gurú que te recite mantras, no. Resulta que los problemas vienen de atrás. La influencia del padre en el crecimiento es acompañamiento, es educación, es autoestima, es seguridad personal, porque es el hombre el que le infunde a uno toda esa información. Y cuando el padre, es ausente, pues esa información ya no llega a la persona. El trauma de no crecer con un padre es complejo, de verdad. Hay una sensación de abandono que genera autoestima, baja autoestima, vacío emocional, la incertidumbre sobre la propia identidad que ya no es posible superar, digámoslo así. A veces, por mucho romanticismo que le pongamos, hay cosas que no se pueden arreglar. A veces, la ausencia de un modelo paterno positivo, digámoslo, porque también puede haber un modelo paterno negativo. La ausencia de un modelo paterno positivo afecta la percepción de nosotros sobre el mundo que nos rodea, y también nos influencia para crear capacidad para formar relaciones, no solamente de pareja, sino de amistad. En todos los lugares que vamos a interactuar, siempre vamos a necesitar esas capacidades de socializar. Si no tenemos esa capacidad, esa seguridad, esa alta autoestima, pues vamos a tener problemas en el trabajo, en las relaciones, con los hijos. Y resulta que gente con todos esos problemas y se ponen a tener hijos. A veces se dice que la terapia y que el apoyo psicológico
eh, resuelve eso. Yo creo que la persona, si va al psicólogo, debe dar toda la información y todas las experiencias faltantes o vividas para que el psicólogo pueda tener una solución. Yo podría decir, atreviéndome a dar una pequeña solución, debemos aprender a olvidar. Es como un duelo, es como un duelo, es como una pérdida. Ya perdimos eso, ¿sí? Ya perdimos esa oportunidad. Pero entonces, ¿dónde podemos encontrar la información? Vamos a tener que apoyarnos en personas de ascendencia masculina, en la familia puede ser, o en los padres de los amigos, o en los padres de nuestras parejas, si son de familia que tengan una estructura sana. Porque también hoy en día la mayoría de la familia tiene una estructura que no está sana totalmente, que tienen problemas, y pues como todo es de apariencia, pues todo el mundo aparenta estar bien. Entonces ya debemos analizar muy bien a qué palo vamos a recurrir, a qué árbol vamos a recurrir. Entonces, esta es una introducción a varios temas de los que vamos a hablar en los siguientes videos. Sobre la ausencia del padre y todas las consecuencias que trae. Para no hacer largo el tema, se vienen, por ejemplo, videos cuando la debilidad emocional no permite la sanación. Hay otro video desde el trauma, qué visión tenemos del género masculino, ¿sí? Porque también es la información que nos da la madre sobre el padre, ¿sí? De dónde viene tanto odio por el género masculino en las personas, si esas personas están allá o a veces han muerto, ¿sí? Cuando expandimos el trauma, ¿sí? Cuando sin sanar estamos simplemente expandiendo el problema, estamos contaminando todo. Desde el trauma de la ausencia paternal analizamos la confusión en la identidad sexual. Esos son los temas que se vienen en 4 videos para no hacer largos los contenidos y que puedan ser de fácil análisis y comprensión. Espero que el tema les guste porque es muy actual y, aunque no parezca, influye en todos los problemas que les estamos viendo en las personas, a veces en nosotros mismos. ¿Por qué reaccionamos de una manera? ¿Por qué reaccionamos de otra? ¿Por qué respondemos así? ¿Por qué nos divorciamos? ¿Por qué tomamos decisiones de divorcio? ¿Por qué tomamos decisiones de hijos con personas de las cuales no estamos ni enamorados, ni enamoradas? Entonces, es un tema que nos compete a todos. Espero que se suscriban, el tema les guste y compartan. Un abrazo, cuídense mucho y suscríbanse. Queremos ser más. Chao, chao. Venimos en la serie de la ausencia paternal y las consecuencias. Hoy vamos a tocar la debilidad emocional en las personas como consecuencia de la ausencia paternal. Decíamos que la ausencia paternal puede deberse a divorcios, que ahora se dan como pan para el desayuno, en la muerte del padre, en los divorcios la demanda de la madre para que el papá no vea a los hijos, hablar mal del padre sin motivo, hablar mal de los hombres como venganza, hablar mal de lo masculino como venganza hacia el padre o como venganza por la situación que tuvo que vivir la mujer. Primero que todo, ninguna de esas cosas está justificada. Una de las cosas es que los adultos hacemos cosas que después los jóvenes son los que
como decimos por estos lares, los jóvenes son los que llevan del bulto, son los pagadores de los traumas. Una de las cosas que vemos en la generación actual es la debilidad emocional. Se nota en las relaciones, en el asumir las consecuencias de sus actos, en las relaciones de pareja, en la debilidad del género frente a situaciones que normalmente deberían ser enfrentadas de forma normal, pero por eso hoy hablamos de una generación de cristal, y es que la generación de hoy es muy débil para enfrentar las situaciones, como trabajar duro, así sea por uno mismo. No salen de la casa hasta muy adultos o nunca salen, lo cual hace y obliga a que los padres, en este caso la madre o el padre, tenga que ver por ellos eternamente. Entonces, una persona que es sostenida económicamente también crea debilidad emocional. La ausencia del padre, la presencia del padre desarrolla autoestima, desarrolla valor, desarrolla identidad de género. Cuando un niño se crece con la madre, crece alrededor de situaciones femeninas, y por eso ya de joven y adulto crean una dificultad de identidad que crean un caos mental. Cuando las personas se divorcian, no saben realmente las consecuencias que se vienen. Entonces, la sensación de debilidad emocional se puede manifestar en una autoimagen negativa, en la incapacidad de superar como ese faltante masculino. Se percibe en la falta de recursos o de motivación o de valentía para buscar ayuda. Crea vergüenza, y cuando alguien siente vergüenza no pide ayuda, muere solo. Incluso he visto jóvenes que deciden suicidarse y las personas solamente dicen no, seguramente está estresada o bajo los efectos de las drogas, etcétera, etcétera, pero nunca van más allá, lo cual puede dar como resultado una responsabilidad en la presencia de los padres. Cuando hay un divorcio, hay ausencia de ambos, ¿no? Es decir, cuando el hombre sigue proveyendo, pues la mamá sigue presencial, pero normalmente hoy en día las mamás se vuelven ciclistas, entonces ya crean una nueva vida y sus hijos quedan en casa. O cuando la mamá o cuando el papá no sigue proveyendo, entonces la mamá tiene que seguir trabajando, lo cual crea ausencia de ambos géneros. Es decir, crece sin paterno y sin femenino. Cuando la mamá decide crear una nueva relación, lleva a un nuevo padre, el cual todos los hijos saben que no es su padre, lo cual crea un conflicto de la madre. Entonces, como vamos viendo, yo aquí en el curso de este audio que llevo, siempre me preguntan ¿por qué a las personas no les hacen un examen psicológico antes de permitirle casarse o antes de permitirles tener hijos? Hay gente que no merecen tener hijos, hay gente que no tiene capacidad mental de tener hijos, hay gente que no tiene capacidad económica de tener hijos, hay gente que no tiene capacidad emocional de tener hijos, y eso al final el que paga los platos rotos
es el hijo, que crece con todos esos faltantes. Es decir, si la mamá es una maleducada, pues creció con eso. Si la mamá tiene problemas y traumas emocionales que hereda también, pues ahí va a crecer con eso, con el trauma propio y el trauma ajeno. Estamos ante un problema. Y cuando llegue adulto, ¿qué va a pasar? Por eso vemos tantos adultos disfuncionales, adultos que no son capaces de desarrollar una vida normal, entre comillas, adultos con discapacidad emocional, con discapacidad cognitiva, con discapacidad racional, porque incluso a veces los he visto con falta de capacidad para pensar y tomar decisiones. Y el individuo que no es capaz de tomar una decisión en la sociedad actual es un discapacitado para la sociedad. Lo que pasa es que hoy en día hablar de estos temas la gente no quiere aceptar y son muy románticos para creer que no pasa nada, pero sí pasa. Hay problemas y muy graves y nadie se está haciendo cargo. Un abrazo, cuídense mucho, chao, chao, bendiciones y suscríbanse, queremos ser más. Estamos tocando temas ácidos, muy ácidos, y creo que a nadie le va a gustar. Chao. Hoy vamos a seguir hablando sobre las consecuencias de la ausencia paternal en las personas. Habíamos hablado que la ausencia paternal puede suceder por varios factores. Puede ser por abandono del hogar, divorcios, por demanda legal de la mujer para obligar a la distancia. Hay muchos factores, pero entre esos figura hay una brecha que es el odio el odio con el cual queda la mujer o pareja con el tipo, ¿sí? Y ese odio se transmite hacia los hijos, hablándole mal del padre, hablándole mal de los hombres en general, hablándole mal, y por eso hoy en día hay una tendencia al odio al género masculino. Y cuando uno investiga y tiene la oportunidad, porque a veces no se tiene la oportunidad, cuando se tiene la oportunidad de ver factores y causas de ese odio, comienza uno a darse cuenta que esos hijos o esas hijas normalmente que tienen odio hacia el género masculino vienen de matrimonios separados. Y eso genera una visión del género masculino totalmente distinta, porque al final todos los hombres no son iguales como todas las mujeres no son iguales, ¿sí? Pero se ha acentuado una ola de odio que ha provocado incluso una reacción del hombre. ¿A qué? A evitar el compromiso. Que uno diría, bueno, pero ¿por qué el hombre actual rechaza el compromiso? Pues porque siente que lo odian. Y esos odios pueden resultar en muchas cosas no esperadas. Por ejemplo, se ve en parejas públicas donde se divorcian a los 10 años y lo primero que hacen es reclamar la plata porque saben de que es un jugador de fútbol millonario. Y es muy famoso el caso de un jugador marroquí, del cual la pareja pidió el divorcio a los 10 años, incluso con hijos, y puso un abogado y toda esa cuestión y demandó por un montón de plata, como por más de 50 millones, y resulta que el tipo había escriturado todo a la mamá. Es decir, ahí ni los jueces pudieron hacer nada, porque se había creado una fundación y el sueldo que le pagaba el equipo de fútbol, el PSG,
iba de una vez a la fundación y la fundación le daba un, un dinero representativo supuestamente para su manutención. Pero eso da pie de que ya los hombres saben qué se puede esperar de la mujer y no es necesariamente un odio, sino que sabemos de que hay una ola que se contamina porque el trauma se expande, ¿sí? Por ejemplo, en los gimnasios pueden ir personas con un buen matrimonio, con un buen hijo, una buena pareja, pero si su día a día es estar escuchando a un montón de mujeres que han fracasado en sus relaciones por diversas causas, aquí no estamos hablando de quién tiene la culpa, sino por diversas causas han experimentado fracasos en sus relaciones, pues se comienza a escuchar el rumor de que los hombres son unos HPs, de que los hombres son esto y lo otro 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 y lo otro. El subconsciente incluso graba, aunque tú no quieras, el subconsciente graba y esa cosa se queda y esa cosa se queda y esa cosa hace efecto. Se puede llegar al caso de que matrimonios que han estado en buen estado de salud emocional fracasan de repente. ¿Por qué? No sabemos exactamente porque nadie suelta información, ¿sí? Nadie suelta información, qué es lo que pasa detrás de las cortinas, pero cuando tú expandes el trauma del cual sufres, pues contaminas. Es como si tú tienes agua sucia y tú llegas a un pozo limpio, pues tu suciedad contamina el resto del agua. Y así pasa. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Que el hombre está evitando relaciones, el hombre está evitando compromisos, el hombre está evitando responsabilidades. ¿Por qué? Porque ya se ha dado cuenta de que la visión que se tiene del género masculino es mala. Entonces, ¿para qué estar en un sitio donde se piensa mal de uno como género? Entonces, con esto estoy diciendo que o se reestructura o esto ya no tiene solución. La mayoría de las personas ya están optando por elegir relaciones temporales, relaciones superfluas, pero también ha hecho que el hombre se dedique a actividades lúdicas, actividades deportivas, donde está encontrando un espacio de felicidad y de tranquilidad, porque al final de cuentas todos queremos tranquilidad, todos queremos felicidad, y si no la vamos a encontrar con una persona, pues es preferible dedicarse a otras cosas. Yo me divorcié en el 2010 y sin haber tenido un mal matrimonio el último año, fue un desastre, diría yo, y yo pedí el divorcio. ¿A qué me dediqué después? A ponerme en forma, es decir, incluso ayer fue la última ida a la piscina de este año. Terminé haciendo 100 piscinas, habiendo empezado en enero con 20 piscinas en 30 minutos, terminé haciendo 100 piscinas en 30 minutos. Estoy estudiando piano, he perfeccionado la guitarra, me estoy dedicando a un nuevo negocio de programación. Creé el canal de YouTube, por medio del cual emito este tipo de conceptos y me siento tranquilo. Y tengo una relación que no es de convivencia, es de verse cuando ambos quieren, porque no es cuando yo quiera, no es cuando ella quiera, sino cuando ambos quieran, ¿sí? Y con una persona que no necesita de mi dinero, porque ese es otro problema. Si tú te relaciones con personas que necesitan de tu dinero, vas a tener problemas, porque ya no van a estar contigo por
por ti, sino por tu dinero. Y estamos hablando de ambas personas, porque la del dinero puede ser la mujer o el hombre, ¿sí? Pero entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, si la otra persona le gusta el dinero de uno, pues uno hace un trato, ¿sí? Porque los tratos existen, ¿sí? Los acuerdos existen. Es decir, pues cada vez que venga, pues yo le ayudo, si de eso se trata, ¿sí? Y sin compromiso, sin problemas, sin responsabilidades. Mi problema no es si tu nevera está llena, mi problema no es si tú has pagado tu arriendo o tu cuota de la casa o si tienes para gasolina. Ese ya no es, son los problemas del otro. Estamos en un momento en donde toda esta cuestión que inició en la ausencia paternal ha generado un desastre emocional en un montón de adultos, hombres y mujeres, lo que ha llevado a un caos emocional que eso ha desenredado en un montón de cosas, ¿sí? Porque cuando tu estado emocional es fallido, pues comienza el estrés, comienza el desapego por muchas cosas. Entonces, eso ha creado una cantidad de cosas, quizás para bien, no lo sabemos exactamente, pero pienso que está primando ya la individualización y la supervivencia individual en esta sociedad. Que nadie dependa de nadie, creo yo que podría aclarar incluso las cosas, cada quien en su lugar, cada quien en su posición y cada quien en su house. Un abrazo, cuídense mucho y bendiciones. Suscríbanse, realmente quiero que seamos más. Chao, chao. Y proseguimos con la serie de la ausencia paternal y sus consecuencias. Hemos visto que la ausencia paternal puede ser por divorcios, por separación debido a ley, por muerte, por violencia, pero eso en cualquiera de los casos trae diferentes efectos o consecuencias. Además de los efectos y consecuencias, está sucediendo y suceden otras cosas como la expansión del trauma. La expansión del trauma es cuando no controlamos y no sanamos el trauma hasta el punto que ese efecto se refleja en las relaciones de pareja, en la mayoría de círculos públicos en los cuales nos movemos, las relaciones laborales, las relaciones sociales, y eso afecta todos los círculos, afectando la vida misma de las personas. En las relaciones de pareja, el trauma que no resuelves y que se relaciona con la figura paterna influye en las relaciones que tú quieras establecer con otras personas, genera dificultades para confiar en los hombres, para establecer vínculos emocionales profundos o poco profundos o superficiales, e incluso hasta para mantener relaciones sexuales. Todo eso influye. Cuando se sufren consecuencias de la ausencia paterna, al mismo tiempo se crean patrones de comportamiento, como el temor al compromiso, y desde temprano, que uno desarrolle temor al compromiso ya después de haberse casado, eso es otra cosa. Por ejemplo, yo no tengo temor al compromiso después de un matrimonio de 20 años, pero yo ya no me caso, no por temor, sino porque sé qué es lo que se puede venir, porque hoy en día todo está muy inestable. Bueno, prosigamos. Cuando se tiene muchos efectos sobre sí mismo por la ausencia paternal,
la elección de pareja se hace difícil. Eh, los, los hijos hombres, e incluso hay disfunción de género, falta de identidad sexual, ¿sí? Lo cual hace que desarrollen homosexualidad. ¿Por qué? Por el mismo temor al género masculino que se haya desarrollado por la ausencia paternal o porque hubo mucha influencia materna generando odio hacia lo masculino, ¿sí? En el ámbito laboral, se tienen dificultades con la figura masculina en la autoridad. Si se tiene un jefe hombre, eso se va a reflejar en la relación que tú tengas con ese jefe, o incluso en la relación que tú tengas, si tú desempeñas un cargo de jefatura, incluso se va a notar ese efecto en los subalternos hombres. Eso realmente, hoy en día la mayoría de reclutadores están teniendo en cuenta eso, y el análisis ya lo hacen haciendo muchas preguntas que llevan a conocer cuál es el estado emocional de la persona en las relaciones sociales. El resentimiento hacia lo masculino, el odio hacia lo masculino afecta todas las relaciones, todas. Incluso en familia, hasta un meme machista puede causar molestia en personas de la misma familia que no hayan sanado su problema de ausencia paternal. Entonces, cuando tenemos todos esos patrones de comportamiento, comprendemos las raíces, podríamos llegar a sanarlos, ¿sí? Pero quien no sana, ¿qué pasa? Va a desarrollarse como un adulto disfuncional a toda regla, pues, y eso va a crear dificultades en su desempeño social. Queda de los demás no solamente ayudar, sino darse cuenta de quién tiene problemas, y a veces uno sabe que uno no es psicólogo como para andar sanando a nadie, y además gratis, de gratis, porque la gente no va al psicólogo porque hay un rumor urbano que dice que el que va al psicólogo es porque está loco, y no necesariamente el que va al psicólogo es porque está loco, sino porque necesitan quizás una guía. Aquí hay otro problema con el psicólogo, que la mayoría de las personas nunca le van a decir la verdad al psicólogo. Entonces el psicólogo nunca va a dar una solución. El tema aquí es que si esta información te está llegando porque tienes problemas con eso, lo importante, y si tienes miedo de pronto de mostrarte como una persona que tiene un problema originado con la ausencia paternal, yo no quiero con este video que la gente borre sus memorias, porque al final eso es casi que imposible, sino que hay que proseguir el camino. Yo tengo un gato y realmente admiro mucho el comportamiento de los gatos, porque ellos viven puro presente. Si nosotros nos concentramos en el presente, te pones en forma física, te desarrollas como profesional en tu trabajo, desarrollas una actividad deportiva, tú puedes encontrar la felicidad. Tú puedes encontrar la felicidad y ser una persona que no solamente sea productiva para la sociedad, no, productiva para ti mismo, para ti misma. Porque la idea es de que nosotros, a los primeros que vamos a servir, no es a los demás, es a nosotros. Si yo soy una persona enferma, al que perjudico es a mí mismo. Si soy una persona que tiene un problema emocional, al que perjudico es a mí mismo. Entonces, nunca pensemos que vamos a sanar para beneficiar a la familia, o para beneficiar a la empresa, o para beneficiar a la pareja. No,
porque a la final la pareja te puede dejar o tú puedes dejar tu pareja y quedas tú. Entonces, y el hecho de que seamos una prioridad, que nos sintamos y nos demos la oportunidad de ser nuestra propia prioridad, no significa que vamos a relegar al otro o a dejar de lado al otro. No, no, no. Simplemente pensemos que si sanamos es para nosotros. Si nos ponemos en forma es para nosotros. Si nos volvemos mejores en nuestra profesión es para nosotros. Al final todo es para nosotros. Espero que la información les sea útil, les ayude, y si no es para el que está escuchando y conocen de alguien, sin acusaciones, decirles: ¿por qué no escuchamos esto? ¿Por qué no reflexionamos sobre esto? ¿Por qué no pensamos sobre esto? Y a veces no necesitamos ir al psicólogo y no pensar, darnos el tiempo, dejar el celular a un lado y pensar en nosotros, cómo vamos a solucionar este problema. Porque problemas de ausencia paternal yo creo que podemos tener todos, ¿sí? Yo tengo 60 años y tuve un padre que murió hace un año o 2 años, creo, y también hubo ausencia paternal, hubo vagancia, ¿sí? Hubo una cantidad de cosas que lo hacían los padres de esa época. Pero el tema es que no podemos quedarnos ahí, y si tú te quedas, el perjudicado vas a ser tú. Entonces eso es como el que, si la persona muere, pues vamos a hacer el duelo y vamos a seguir, pero no podemos quedarnos en que lo que pudo haber sido, lo que no le di el tiempo para arreglar, etcétera, etcétera. No, ya lo que fue y lo que no fue no fue. Entonces vamos adelante y bueno, un abrazo, suscríbanse, y si tienen inquietudes me escriben, hacemos una investigación del tema que quieran y lo publicamos. Un abrazo, cuídense mucho y suscríbanse. Realmente sería muy interesante ser más. Chao, chao. En este video proseguimos la secuencia de las consecuencias de la ausencia paternal, de la imagen paterna y la confusión en la identidad sexual. Como hemos visto, y la ausencia paterna se puede ver a muchos factores: separaciones abruptas, separaciones de mutuo acuerdo, separaciones con violencia, muerte, divorcios con distancia, divorcios con alejamiento de ley, y además de eso, la parte femenina es posible que esté creando un discurso de odio en el hijo o en la hija acerca del padre y el género masculino. Es decir, todo eso junto. Recomiendo escuchar los otros videos porque eso nos puede dar una globalidad para entender cómo nos afecta todo eso. Si una niña crece con el discurso de odio hacia el padre representa la parte masculina. Ella va a crecer con un odio hacia lo masculino. En el hijo va a crecer también con esa idea de odio hacia lo masculino, ¿sí? O posiblemente los hijos puedan desarrollar también un odio hacia la mamá por hablar mal del papá, porque es posible que ellos se estén dando cuenta que no es verdad lo que la mamá está diciendo. Entonces, cuando uno ve hijos con cierta, entre comillas, rebeldías, reacciones, comportamientos, y uno dice, bueno, ¿y por qué? No, es que la generación de ahora es así, y resulta que no. Pues yo soy de una generación, tengo 60 años, y toda la gente de mi generación no somos iguales, ¿sí? Unos terminaron gordos, otros terminaron flacos, otros enfermos, otros sanos,
Es decir, todos vamos diferente. Entonces no es una cuestión de generación, sino un discurso globalizado y socializado que nos ha hecho tener comportamientos y creaciones emocionales, creaciones de creencias que es posible que no estén de acuerdo a la realidad. Y eso es un tema que no te lo va a decir ni un psicólogo ni nada, porque al final el psicólogo lo que le interesa es cobrarte la sesión y punto. Pero realmente creo que las partes que quedan a cargo de los hijos están faltando a la verdad. Están faltando a la verdad que debería primar en una educación de un ser humano que en ese momento está crudo. ¿Sí? A mí personalmente me asombra que haya separaciones quedando niños de meses, de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 11, 15, 20. He visto separaciones de gente que a los 60 se separan. Bueno, en fin. Pero el tema es que cuando apenas está creciendo el muchachito, pues todo eso se nos va a quedar para el resto de la vida. ¿Sí? ¿Cómo perciben las mujeres a los hombres cuando crecen con ausencia de la imagen paterna, de la imagen de un padre para cuidar? Porque un padre es cuidador, un padre es protector, proveedor, ¿sí? Para generar escuchador. Entonces, si no está, pues obviamente va a crecer con dificultades para confiar en los hombres, para establecer relaciones estables o para buscar modelos de comportamiento masculino. ¿Por qué hoy en día la tendencia de las mujeres jóvenes a buscar hombres adultos? Porque de algún modo ven protección allí. ¿Sí? Y la percepción de los hombres es que es posible que esa falta de presencia paternal crea la necesidad de la figura paterna, y eso lo puede llevar a relaciones homosexuales, por ejemplo. ¿Sí? Cuando dicen, no, es que la homosexualidad es hormonal y no sé qué y no sé cuánto, bueno, es posible, pero no siempre. Yo estudié sexto de bachillerato con un muchacho gay, y como tenemos confianza, alguna vez yo le pregunté que cuándo se había descubierto él. Me dijo, mi mamá me cuenta que yo crecí en un matrimonio donde hubo separación. Mi papá se tuvo que ir para otra ciudad a trabajar y mandaba dinero, y como mi mamá tenía que trabajar, ella me dejaba cuidando con un tío que era gay y que tenía una peluquería. Y claro, entonces él me llevaba a su peluquería donde todos eran gays. Entonces, la homosexualidad no solamente viene por cuestión hormonal, sino cuestión de comportamiento. En el caso que estoy relatando, lo que pasa es que uno está en crecimiento y uno copia comportamientos, no creyéndolo que son la normalidad. Pero pues, como la gente se pone a tener hijos sin manual, es que yo sigo repitiendo que esto de tener hijos debería prohibirse si la gente no está preparada. Eso, así como a uno le toman un examen para entrar a un trabajo, a uno deberían tomarle un examen para casarse, para tener hijos, porque eso se tomó muy alegremente, y se está creciendo hijos en ambientes de drogas, en ambientes de delincuencia, en ambientes que no son sanos emocionalmente. Hay gente enferma emocionalmente cuidando hijos. Hay cuidadores también que son enfermos emocionales cuidando gente. Es una locura.
Es un sancocho emocional en el que estamos metidos. Entonces, todas las experiencias traumáticas que nosotros hayamos vivido, nosotros las vamos a exteriorizar en nuestro comportamiento de joven y adulto. Y todo eso se va a relacionar con nuestra identidad sexual. Si crecimos en un ambiente donde la mamá hablaba mal del papá, pues obviamente si yo me llego a casar y con esa grabación adentro, pues obviamente algo va a suceder. Si el caso es contrario, también algo va a suceder. Entonces, la cuestión es que, ¿cómo nos sanamos? Lo decía en el anterior video, creo. Ir al psicólogo ayudaría si la persona fuera muy sincera con el psicólogo. Pero normalmente no son sinceros. Entonces, también sería muy interesante que las personas escucharan ese tipo de diálogos. ¿Por qué? Porque nos ponen a que sanar de un aspecto emocional, de un trauma emocional, es como sanar de un duelo, de una muerte. ¿Sí? Tenemos que matar eso que nos está haciendo daño. Tenemos que matarlo. Y ahí suena como ordinario, suena rudo, pero tenemos que matar ese dolor, tenemos que matar ese trauma. Y tenemos que matarlo además, pasar el duelo. Y cuando hagamos eso, vamos a estar limpios. ¿Por qué? Porque la vida es una sola. La vida no podemos pasárnosla enfermo, ni físicamente, ni mental, ni emocional, ni espiritual. La vida es dura, sí, reconozco, pero podemos hacerla mejor si nos sanamos de todos esos traumas, no importa la época, el momento en que lo hayamos vivido. Ahora, para cerrar, creo que si tienen oportunidad hay que alejarse de esa fuente que emana esa energía, porque nos va a seguir mojando, nos va a seguir jodiendo mucho, 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 y no significa que nos alejemos de esa persona, sino tomar la distancia adecuada en cuestión de conversaciones, en cuestión de saber qué conversaciones, qué es lo que podemos contar y con quién podemos contar. Espero que la información pueda ser de ayuda, porque lo hago con la mejor intención. Y bueno, suscríbanse, queremos ser más, y cuídense mucho. Mucha bendición y abrazos. Chao, chao. Hola, hola. Bueno, seguimos con el hilo del tema de la ausencia paternal, y hoy vamos a hablar de la conexión que tiene con la delincuencia juvenil, las madres solteras y la misma prostitución juvenil. ¿Cómo así que conexión? ¿Cómo así que la ausencia paternal tenga que ver eso? Pues resulta que cuando existe un padre ausente, y hablábamos de que el padre ausente puede ser por muchas causas, puede ser por divorcios, muerte del padre, alejamiento por obligación legal, que se van fuera del país por migración, y ese tema no lo habíamos visto, ¿no? Pues resulta que la madre que queda a cargo a veces se tiene que dedicar a trabajar o a hacer otras cosas, ¿sí? Entonces los hijos quedan sin la guía de la mamá, sin contar todo lo que habíamos hablado o lo que hemos hablado en los videos anteriores del discurso de odio que se genera a partir de la experiencia de la madre y el discurso que le copia a los hijos y a las hijas. Pero resulta que los hijos, cuando crecen sin una guía femenina y sin una presencia paternal, tienden a tener como guías cosas de la calle. ¿Y qué hay más fácil en la calle?
pues lo ilícito, las drogas, el dinero fácil, la prostitución, es decir, la falta al estudio. Entonces, y además de que cuando tú tienes una hija y se encuentra con otra muchacha que ya ha experimentado el intercambio del chocho por dinero, pues le dice, ¿para qué te vas a poner a trabajar si solamente, mira, el señor de allá o el muchacho de allá te puede pagar tanto por estar con él y eso es un ratico? El tipo de la droga que le dice, lléveme ese paquete de aquí para allá, o venga, hágame esta vuelta, o el sicario que le dice que, mire hermano, esto no es sino bajarse este tipo y tiene esta plática ya. Es más, se la adelanto si quiere. Entonces, realidad o mitología social, esto que estamos hablando. A veces uno se pone a hablar públicamente de estos temas y la gente o es muy romántica o no ha abierto la ventana de la realidad. Y muchos dirán, ay, que los estudios no dicen eso. Los estudios son cuadrados por un sistema que no quiere que te enteres. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanta importancia le hemos dado al género masculino en la crianza de los hijos? ¿Qué infravalorado ha estado el rol del papá en la crianza de los hijos? Y muchos dirán, pero es que él se mantiene trabajando y no hay presencia. Hay presencia. Desde que la mamá le transmite a los hijos que quien llena la nevera es el dinero que trae el papá producto de su trabajo, eso es presencia. Presencia es cuando tú sabes que hay una persona que te puede proteger, cuando hay una persona que te puede guiar, que puedes esperarlo en la noche después de que regrese de trabajar, porque trabaja, el tipo trabaja, y le puedes consultar sobre cosas. Cuando yo estuve casado, yo compré una casa y se la dejé a mi ex, pero cuando yo volví a comprar un apartamento, yo llamé a mi papá, le dije, voy a hacer este negocio, acompáñame. Resulta que muchas personas creen que apoyarse en los padres es signo de debilidad y no. Es apoyo masculino, es apoyo de protección, es motivación, es orgullo de saber que tienes a alguien potente al lado. Y en estos días alguien comentó que qué felicidad los que tienen un padre y una madre. Sí, es felicidad. Yo los tuve hasta hace un año que falleció mi papá y aún hoy notamos su ausencia, notamos la importancia que tenía y tiene, porque aún lo recordamos. Entonces, no le hemos dado el verdadero valor a la presencia del hombre en un hogar. ¿Ha pensado la mujer el efecto del discurso de odio en sus hijos a futuro, cuando sean adultos? ¿Qué va a causar ese discurso de odio en su mente cuando sean adultos? ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? Y me atrevería a pensar que nadie ha pensado en eso. Yo hasta pienso que para tener hijos se debería tener autorización psicológica, autorización económica y de finanzas, porque mucha gente está metiéndose a ser padres sin saber ni de qué se trata eso, ni saben de qué va, ni las responsabilidades que tiene, ni el alcance que tiene
hacerlos o botarlos o desampararlos o abandonarlos. Entonces, espero que reflexionemos sobre eso. Voy a dejar un texto en la descripción y espero que lo compartan y reflexionemos sobre ese tema que me parece muy importante. Un abrazo, un feliz inicio de año. Estamos a 2 de enero. Y bueno, no siendo más, el primer video del año. Un abrazo, felicidades y suscríbanse. Queremos ser más. Bye bye. Chao.